Vamos a hablar esta mañana de un libro que está saliendo a publicación, a circulación. Se llama Tráfico de Animales y están en el estudio. Me da gusto recibir a sus tres autores. Son tres jóvenes reporteros que han hecho un espléndido y profundo trabajo de investigación. Está con nosotros Alejandro Melgoza. Bienvenido, Alejandro. Mucho gusto, Salvador. Muchas gracias Periodista. por el espacio. Enrique Alvarado. Bienvenido, Enrique. Mucho gusto, Salvador. Y Andrés M. Estrada. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Los tres, entiendo, son compañeros de generación de la FES Zacatlán, ¿no? Así De es, la FES así Zacatlán, es. ¿verdad? Allí Y empezó. publicaron varios reportajes, entiendo que de ahí surge la historia del libro, ya me la contarán, varios reportajes sobre este tema del tráfico de animales en México, en el periódico El Universal. Y a partir de eso surge esta investigación, ¿es así? Así es. Platícame, A partir de ¿cómo surge? ¿Por qué el interés de ustedes en documentar algo que decía yo, está a la luz, a la vista de todos, todo el mundo lo vemos, sabemos dónde venden los animales, sabemos quiénes los compran, las autoridades poco hacen a pesar del marco legal que existe? Platícanos cómo surge este tema. Mira, Salvador, primeramente el tema surge por dos vertientes. La primera, que hay un abandono en el tema de la agenda ambiental o el tema que tiene que ver con recursos naturales y sobre cómo se da todo un despojo, no solo por megaproyectos, sino también por crimen organizado. Y en segundo lugar, porque es el cuarto crimen más lucrativo en el mundo. Y partiendo de esa base, México cuenta con el 10% de la biodiversidad en el mundo. Entonces, este país es un país de extracción, ya no es de paso ni de trasiego, sino de extracción. Es decir, grandes traficantes internacionales, pero también cadenas locales se dedican a la extracción de diferentes especies, de reptiles, aves rapaces, mamíferos, etcétera. De todo se comercia de todo, en este absolutamente de todo. Y llega desde a los estratos más bajos hasta los más altos, como puede tenerlo un diputado, como puede tenerlo una persona que no tiene suficientes ingresos. ¿Quiénes trafican con los animales y quiénes se benefician de estas ganancias millonarias que aporta Enrique? Bueno, es una cadena muy bien compuesta, como ya mencionaba Alejandro, o sea, no es exclusivo de una élite, sino cualquier persona puede participar. Normalmente las personas que extraen a las especies son siempre de estratos muy bajos y son las que menos les pagan. ¿Campesinos? Campesinos, cualquier jornalero que va y saca huevos de un palmar, de un árbol. Entonces ellos son a los que menos se les paga, pero también son los más criminalizados. Entonces ahí Son los que acaban en la cárcel, ¿no? Sí, es como en el tráfico de drogas. Claro, Los campesinos grandes capos, que la siembran. exacto, no están criminalizados, sino los dealers, en este caso los comerciantes, las personas que hacen de intermediarios. Evidentemente los eslabones que se llevan las más grandes cantidades, pues son los que organizan toda esta cadena, quienes ya con toda una malicia organizan a toda una serie de personas para cumplir este tráfico. Y bueno, atrás de ellos están, entiendo, autoridades, policía. Hay un relajamiento de todas las autoridades ambientales, dígase Profepa, dígase la Marina en el caso del Alto Golfo con el tráfico de buche de Totoaba. No se puede entender este tráfico si no es con una participación pasiva de estas autoridades. En los recorridos que ustedes han hecho en sus investigaciones, Andrés, ¿qué zonas del país son las zonas más críticas en cuanto a tráfico de especies y de qué especies estamos hablando? Háblanos de animales en particular que se comercian en estos centros ilegales. Mira, por ejemplo, hay muchos citácidos, ¿no? Que es muy normal para la gente de hace años tener un ave en su casa. Para ellos es muy normal, pero por ejemplo una guacamaya, pecho dorado, te puede costar 55,000 pesos, ¿no? Pero obviamente esta es extraída de manera ilegal de su hábitat. Esta la puedes encontrar tanto, quizá no a la vista, ¿no? En el mercado más conocido, el de Sonora, el de la Morelos o el de Michuca. O puedes ir, por ejemplo, a Toluca, a la central de Abastos, o al mercado de Santiago Tianguistengo, digamos, las zonas de aquí más cercanas de la Ciudad de México. Quizá no las encuentras a la vista. Tú igual contactas al traficante y se quedan de ver en otro lugar. Puede ser que te entreguen la especie en tu casa o en la suya, pero de antemano tú tienes que dar más de un 50% por esta especie para que te la den. Por ejemplo, ya no simplemente es acudir también a los tianguis o los mercados, también el tráfico ha evolucionado. Ya puedes encontrar especies que las puedes comprar a través de internet. En redes sociales como Facebook, tú puedes encontrar grupos donde dice venta de animales exóticos. Supuestamente te los dan con papeles y te los envían a tu casa, pero nadie te garantiza que son legales.
legales. que son legales, ¿no? Tú puedes encontrar no sé, un mono tití que mide que el tamaño Los de tu dedo, pequeñitos, lo puedes encontrar en 50,000, 30,000 pesos. Varían los precios, no es como que digas, un animal siempre va a valer lo mismo. Va a depender de quién te lo va a estar vendiendo. Estamos hablando de especies amenazadas, en muchos casos. Sí, especies amenazadas. Puedes encontrar igual tigres, cachorros, leones, jaguares también, que también están en peligro de extinción. Actualmente, o sea, hay menos de 4,000 especies en el país de tigres. Digo, de jaguares. De jaguares. Aves rapaces igual, águilas, también puedes encontrar. ¿Dirías tú, después de estas investigaciones, que además entiendo continúan, todavía están recorriendo ellos varias zonas documentando este fenómeno delictivo, que México es un país que desprecia sus animales, sus especies? Te lo pregunto porque veía una crónica donde narran cómo les ofrecen hasta águila real, que es el símbolo de nuestro país. Uno piensa, por ejemplo, en el águila esta calva americana, es una especie súper protegida y penadísimo que alguien traficara siquiera o atentara contra este tipo de especie. Aquí en México la venden en los tianguis. Aquí tú vas a encontrar cualquier especie dependiendo del tamaño de tu cartera, qué tan gorda esté, digámoslo así. Y como lo comentaba Enrique, no simplemente personas de altos estratos van a poder conseguir animales, también una persona de Catepec, de Iztapalapa, puedes comprar una iguana con 1,500 pesos, 1,000 pesos. Tampoco es exclusivo de las clases altas. Ajá, tampoco es exclusivo de estas. Bueno, ya conocemos ahí historias como la de Jorge Janrón, ¿no? Que colecciona animales y que tiene ahí un zoológico particular, los narcotraficantes que les encanta tener también estas especies amenazadas en sus zoológicos particulares. Pero, Alejandro, yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con las autoridades? Tenemos una Procuraduría Federal de Protección Ambiental, tenemos una Secretaría del Medio Ambiente, tenemos un marco legal muy rígido en cuanto a la protección de especies y a los delitos ambientales. ¿Todo eso dónde queda? Tocas una parte medular y fundamental que justo la documentamos en la investigación. Hay no solo un relajamiento, sino una omisión por parte de las autoridades, principalmente de la Profepa. Hay que entender que como Procuraduría dirigida hacia materia ambiental, ellos son los encargados de llevar a cabo todo lo referente a la vida silvestre y a materia ambiental. Entonces, como dices, hay un marco que es lo suficientemente fuerte. Pero ¿qué encontramos? Y lo acaba de reportar la ONU en el reporte para el análisis de delitos de la vida silvestre, donde en diferentes numerales, en por lo menos 6 o 7, las recomendaciones que hace directamente a Profepa es de fortalecer aún más a su marco jurídico, fortalecer a sus inspectores, dotarlos de facultades penales, es decir, de una serie de facultades que a lo largo de los años, desde que se fundó en la época de Carlos Salinas de Gortari, no han sido fortalecidos. Entonces, preocupa mucho porque ahora, con la nueva iniciativa que se viene de la Ley General de la Biodiversidad del Partido Verde, lo que hace con esa iniciativa es debilitar aún más las facultades de la Profepa. Entonces, es importante porque los inspectores no tienen facultades coercitivas. Exacto. No están tan dotados para poder pelear en el Ministerio Público. No están capacitados, no tienen la suficiente preparación. Y también hay que decirlo, ponemos la parte humana, ¿no? Y también la parte de la deficiencia laboral, porque también los inspectores de Profepa se ven amenazados. Ahí documentamos asesinatos de inspectores que cumplen su trabajo, que tienen un sueldo muy bajo, algunos ni siquiera tienen prestaciones y están por simple subcontratación. Entonces son las dos vertientes. Tenemos una cadena de inspectores de la Profepa que está debilitada en términos laborales, pero también tenemos un atraso en sus facultades que no han sido debidamente fortalecidas. A nosotros nos llama la atención ahora con todo este tema, este reporte con lo de la totoaba, que ha sido una agenda bilateral, claro, una agenda tan polémica. sí. México, o por lo menos la Profepa, y no solo la Profepa, sino la PGR, han hecho caso omiso a ese tipo de recomendaciones. Te pongo un ejemplo muy puntual con el que se puede hablar de una gran omisión. Hasta el momento, en los objetivos del crimen organizado de capos que hay de diferentes cárteles de la droga, no existe ni uno que esté documentado en el tema de tráfico de totoaba, que es muy importante porque es tráfico transnacional, que involucra a 3 países y además de todo hay ganancias millonarias por el tráfico de totoaba. Entonces, es muy preocupante porque están repitiendo estrategias. Por ejemplo, el memorándum de este que se firmó con Leonardo DiCaprio y Carlos Slim no es sino un reciclaje de hace 10 años.
te lo podemos decir, nosotros hace un mes estuvimos en el Alto Golfo y en la noche pudimos observar todavía cómo siguen moviéndose. pesca ilegal. Claro, o sea, no es de hoy ni de ¿cómo se llama? Ni de hace un año. Esto ya tiene muchos años y además de todo, volvemos a lo mismo como lo repetí Enrique, se han vuelto políticas persecutorias nada más contra las bajas cadenas, pero no hay una política pública integral que involucre lo social. Entonces, te digo, en cuanto a las autoridades, me parece que hay una omisión muy clara en la que no han fortalecido y sobre todo con una Profepa y una PGR debilitadas, te lo podemos decir y ahí vienen los expedientes y las sentencias. Hay muy pocas sentencias contra traficantes internacionales, no hay organigramas detectados de redes criminales y no hay un cártel de la droga ubicado o alguna organización criminal que esté dedicada al delito de fauna silvestre. Y estamos hablando de que México es un país que ha suscrito varios tratados internacionales contra el cambio climático, de protección del medio ambiente, de defensa de los recursos, tratados que quedan totalmente vulnerados cuando se trata de las especies animales. Vamos a ir a una pausa, pero al regresar vamos a seguir platicando de esto, que es el tráfico de animales en México, una industria criminal. Ya volvemos con los autores. Estamos conversando aquí en el estudio sobre este libro, esta gran investigación periodística llamada, es un libro que está saliendo a la circulación, Tráfico de Animales, de Ediciones B. Los tres autores, periodistas, están aquí con nosotros platicándonos cómo documentaron este tema que todos conocemos en México, que todos sabemos de su existencia y que al parecer pues a nadie parece importarle cómo estamos acabando con nuestras especies, muchas de ellas ya, algunas extintas, otras en peligro todavía de extinción. Y le quiero preguntar a Enrique, en el balance de lo que ustedes han documentado y han investigado, ¿cuál es, digamos, la calificación que le darían al sexenio del presidente Peña Nieto en materia ambiental? Y les pregunto, en un comparativo, por ejemplo, con el sexenio de Calderón, ¿han mejorado o han empeorado las políticas ambientales y sobre todo de protección o de combate a este tráfico de animales que ocurre? Bueno, mira, en ese sentido, el marco legal continúa, ¿no? El mismo que tenía Calderón, continúa con el No ha habido Peña cambios. Nieto, no hay cambios tan sustanciales. Como ya mencionábamos, el marco legal que existe es un buen marco legal, evidentemente es perfectible, pero se puede trabajar bien si se aplica de la forma correcta. Ahora, es evidente que en este sexenio ha habido un retroceso, específicamente, muy puntualmente en el caso de conflicto socioambiental de Vaquita y de Totoaba. Porque ya mencionaba, ¿no? Se están repitiendo políticas públicas fallidas, las políticas que se están aplicando, el programa de compensación, no son medidas integrales, se cuida demasiado el aspecto ambiental. Nosotros entendemos que la vaquita marina es una especie nacional que debería ser tomada como símbolo, igual a Totoaba, pero no por eso se debe de descuidar toda la parte social y económica de muchas comunidades que dependen de la pesca, específico el Golfo de Santa Clara y San Felipe. Ahora, estas medidas que se están aplicando parecieran como de contención, un bomberazo. Pareciera que el presidente Peña Nieto y la administración federal están esperando a que se termine el sexenio para aventarle esto que es una papa caliente. Al que sigue. Este referéndum que se firmó con DiCaprio y que estuvo ahí Carlos Slim presente, solo pareciera una medida de contención para aguantar a que termine el sexenio y aventarle la papa caliente al que sigue. Ahora, por ahí se ha ido mucho dinero, porque es un programa, el programa de rescate de la vaquita marina, que se han destinado, no sé si miles, pero sí cientos de millones de pesos que en lo que va del sexenio. Y la pregunta es, ¿dónde ha quedado ese dinero? Porque pues no han resuelto el problema, no se ha detenido la baja de especies, siguen bajando el número de especies, es decir, no ha tenido éxito, pues, y los recursos públicos, ¿a dónde han ido? Es una política fallida. Y o sea, con un viaje que cualquier persona realiza al Alto Golfo de California se puede dar cuenta. Hay pescadores que están en la miseria, pescadores a quienes les debió de haber llegado un dinero de ese programa de compensación. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos cotos de poder en las comunidades pesqueras. Una persona que está al frente de una cooperativa inscribe en el padrón de compensación a toda su familia. Personas que en la vida se han mojado los pies para ir a pescar algo. Entonces hay una... ¿Corrupción? Hay evidentemente casos de corrupción, un reparto inequitativo de estos recursos. ¿Será clientelar? ¿Estarán buscando favorecer a algunos que son de algún partido político? Evidentemente hay personas que se están beneficiando por el capital político que otorga estar al frente de estas comunidades, ¿no? Pero ahora, todos estos recursos que se han otorgado para el programa de protección a vaquita no están auditados. O sea, en realidad no hay una auditoría, no hay una fiscalización. No se sabe en realidad qué ha pasado con todos estos recursos y no es poco dinero de lo que se está hablando. ¿De cuánto estaremos hablando? En la última entrevista que otorgó el secretario Rafael Paquiano en el Universal, él habló de 1.500 millones de pesos por todo lo que se ha hecho
para salvar a la vaquita marina. Es la fecha, por lo menos públicamente, que no se ha hablado de transparencia, de una auditoría, porque es muy cómodo decir los pescadores son los culpables, los pescadores tienen las manos salvar a la vaquita, pero ¿qué pasa justamente con una justificación del dinero que han erogado? Porque no estamos hablando de 2 años, No, Salvador. estamos hablando... Tan solo del programa de compensación son 1.040 millones de pesos que se tenían que invertir. O sea, fue al final un paliativo. Estamos hablando de diferentes programas que se llevaron a cabo del PASE, de ecoturismo, de muchas cosas que fracasaron porque no hubo una estrategia integral. Una planeación adecuada. Exacto. Y es dinero que se ha ido pues a la basura, o vaya usted a saber a qué No manos. sabemos, por lo No menos sabemos a qué hay un manos. fracaso. Se y- impondría una auditoría en ese caso, ¿no? Que nos digan claramente hacia dónde fueron esos 1.500 millones de pesos, porque está claro que no sirvieron para salvar a la vaquita. La vaquita sigue descendiendo la población, los pescadores ilegales, según nos dicen ustedes en sus últimos recorridos por el Alto Golfo, siguen saliendo a pescar. Es decir, no hay un uso adecuado de los recursos. Pero yo le quiero preguntar a Andrés, en estos recorridos que han hecho por varias zonas del país, que me digas cuál es la historia que más te ha impactado, digamos, el animal que has visto, que has dicho que te ha conmovido el corazón, porque al final hablamos de seres vivos, a veces tratamos de pensar que ellos no sienten, incluso nos hemos hecho la idea de que pues tal vez no piensen como nosotros, pero tienen también sus formas de inteligencia. ¿Cuál es la historia que más te ha conmovido en estas que han encontrado ustedes? En específico no hay ningún animal, digamos, todos son seres vivos. Tú vas a los tianguis, por poner ejemplo, y pues como lo ves en las imágenes, ¿no? Parece que son animales que están encarcelados, ¿no? Que las jaulas son los barrotes de la cárcel. A veces todos estos animales están en condiciones deplorables, ¿sabes? Además, que por ejemplo, de cada 10 especies, bueno, por cada animal que llega al consumidor, 9 atrás murieron, es decir, o sea, de 10, 9 murieron. Fueron en el Eso intento es como que lo que te de debe traslado como- y la casa y todo Pero esto. vamos a poner esto, ¿no? Aquí quien tiene la culpa es como en las drogas, el consumidor. Si no hubiera consumidores, no existiría este tráfico de animales. Y los consumidores, pues no, yo no veo una conciencia en la gente, o sea, la gente ve ir a comprar un animalito de estos como algo normal. De hecho, No piensan que estén cometiendo un delito, ¿no? al final este tema podemos ponerlo así. Se ha vuelto como una moda tener un animal. Te pongo un ejemplo. Tú puedes ir al mercado de La Morelos y hay una iguana amorfo azul y una iguana amorfo roja. La azul te cuesta 2.500 y una roja te cuesta 1.200. Le preguntas a la vendedora, oye, ¿qué diferencia hay? Una parte del color. No, es que el azul es la que está de moda. O igual, pues, no solamente iguanas, o sea, un mono zaraguato, igual. Hay personas que pueden comprar cachorros de tigres nada más por el hecho de tener, qué bonito se ve, es pequeño, pero cuando crecen no saben qué hacer. Reportamos también, por ejemplo, que tigres o leones han aparecido en cuartos de azotea, hacinados. Entonces, o sea, un cuarto de 2x2, ¿qué puede ser un tigre o un león ahí? ¿Qué hace, mejor dicho? O águilas que terminan en los tendederos de las casas porque Claro. les cortaron las alas. ¿Cuál sería, nos queda poco tiempo, pero cuál sería la conclusión breve, en 20 segundos cada uno, del panorama que se ve para especies amenazadas en México? El panorama, y como ya lo ha recomendado la ONU, si no se aplican debidamente las recomendaciones de fortalecer los marcos jurídicos, facultades y dar un enfoque integral a resolver el tema de delitos a fauna silvestre, y sobre todo el de la corrupción, va a seguir en deterioro, va a seguir siendo cada vez más peor. Desapareciendo Así especies. es, va a desaparecer, va a seguir más omisión, más corrupción, y no se van a utilizar los recursos públicos debidamente en lo que se tiene que hacer. Enrique. Bueno, para puntualizar, solo diría que es un problema de todos. Evidentemente las autoridades tienen una gran responsabilidad, pero los recursos naturales son de todos. Y si no nos preocupamos por cuidarlos, entonces va a llegar un momento en el que la madre naturaleza nos va a cobrar toda esta factura que no lo estamos cuidando. Andrés. Pues México tiene el 10% de la biodiversidad a nivel mundial, entonces simplemente todos tenemos esta tarea, autoridades y como ciudadanos, cuidarlos, ¿no? Protegerlos. Muy bien, pues ahí está la conclusión de 3 periodistas que han documentado este tema, que están investigando, que siguen en esta materia investigando. Los felicito a los 3 por esta investigación. Alejandro Melgoza, Enrique Alvarado, Andrés M. Estrada, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación.